a ver algo un poquito más interesante. Básicamente lo que vamos a hacer hoy eh, es tratar de conectar una aplicación con una base de datos y linkear los contenedores para que puedan trabajar junto a ambos contenedores. Los contenedores de base de datos y los contenedores de la aplicación van a estar separados. Obviamente no nos íbamos a poner a hacer aplicaciones, así que lo que vamos a hacer es usar un WordPress, digamos, en uno de los contenedores, en el otro podemos usar puede ser un Postgre, un MySQL, y nos conectamos con eso y crear persistencia, porque ustedes saben que los contenedores son efímeros. Ustedes los crean y tan pronto lo destruyen, todo lo que estaba ahí se desaparece. Entonces vamos a ver cómo eh, contener o salvar esa información en un volumen que pueda persistir o salvarla en una carpeta en la estación, de tal forma que cuando volvamos a construir el contenedor, los contenedores, la información que se había salvado vuelva a cargarse en los contenedores y volvamos a tener todo en el estado original o en el estado actual que teníamos. Pero para eso primero vamos a explicarle cómo funcionan ciertas cosas como son, bueno, los puertos, que eso lo vamos a ver muy rápido porque ya ustedes lo conocen, a cómo manejar volúmenes, cómo manejar carpetas y ver lo de la parte de linkeo, cómo linkear. Vamos a usar un método que no se usa mucho ya, es muy sencillo, pero digamos ya en este mundo se han vuelto un poco más complejo el tema de las redes de contenedores. Entonces hay un tema sobre redes que no vamos a tocar en este momento, de cómo hacer una red interna para conectar todos los contenedores, sino que simplemente vamos a buscar una manera de pegar un cable con otro, un contenedor a través de un cable, como decimos nosotros, hacer un link. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar aquí con el concepto de puertos. Bueno, esto va a ser rápido, así que ni siquiera voy a agrandar la pantalla. Bueno, ya los puertos no vamos a explicar mucho, ya ustedes saben que los contenedores tienen un puerto interno que no podemos alcanzar. ¿Por qué tienen puerto interno? La verdad, ¿para qué los contenedores tienen puerto interno y después tenemos que estar exportándolo? Eso es porque esos puertos internos, precisamente cuando uno asocia un contenedor con otro, entre ellos se pueden comunicar. No necesitamos verlo nosotros. Nosotros ocupamos a veces exportar los puertos porque necesitamos interactuar con ellos. Por ejemplo, alcanzar el puerto 80, y si tengo un Nginx, por ejemplo, yo puedo hacer con un puerto 80 que está escondido, pero puede que sea un puerto que se use para un API, un API que se pone ahí, entonces no lo ocupamos ver nosotros, lo ocupa ver otra aplicación. Entonces se queda como puerto interno y se comunican entre ellas. Pero básicamente para crear los puertos ya lo habíamos explicado, que se usa en Docker, aquí lo vamos a subrayar, el "-p", el primer número lo que indica es el puerto que nosotros vamos a ver. Y el segundo número es el puerto interno, que es el puerto de contenedor. Ya eso lo habíamos visto antes. Así que no vamos a entrar en mucho detalle con este tema del puerto. Ya cómo exportar un puerto del Nginx si lo hemos visto. Bueno, el tema de volúmenes. Vamos a tratar de agrandar un poco aquí. Bien, los volúmenes y los folders pueden ser adicionados a un contenedor. Vamos a ver la diferencia entre volúmenes y contenedor. Y folder. Un folder es cuando yo tengo una carpeta en mi estación, no en el contenedor, en mi estación. Y yo quiero que esa carpeta la lea el contenedor la vea. Y ahí salve sus datos. Eso es lo que nosotros llamamos un folder. Un volumen, por otro lado, se tiene que crear con comandos de Docker porque es un volumen de Docker, no un volumen que va a ver nuestra estación. De hecho, nuestra estación no lo entiende, no lo puede leer. Ese volumen, cuando se crea, ese volumen va ¿y para qué nos sirve? Para pegarlo entre contenedores. Es decir, yo puedo pegar un volumen a dos contenedores diferentes y que ambos escriban a ese volumen. ¿Cuál es la intención de eso? Bueno, que a través de un contenedor yo puedo modificar algo que el otro contenedor puede leer. Básicamente eso. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos con respecto a los sistemas de archivo en Docker. Es crear folder, ahorita vamos a ver un ejemplo y ya se los voy a poner, y lo que es crear volúmenes. Para crear, bueno, aquí para crear volúmenes, estos comandos van a estar ahí, así que no se los voy a poner que tenga que aprendérselos de memoria, la verdad es mucha información.
pero ahí ustedes lo revisan. Entonces, lo que vamos a verlo con ejemplo para, si no, no vamos a dormir aquí. Ok, vamos a soltar esta ventana y a compartir la otra. Vamos rápido. Vamos a compartir esta con SH. Ahí pueden ver las letras bien de esa, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok, Sí, perfecto. Vamos a crear unos contenedores. Bien. Primero vamos a crear no sé, un folder para compartir. Estoy en mi raíz. Vamos a crear un folder Docker, bueno, este mismo, Docker folder. Y este es un folder en mi máquina. El folder, como lo ven, bueno, el folder, como lo ven, está vacío, no tiene nada. No se le ve ningún archivo adentro. Ahí está, no tiene nada. Bien, vamos a montar, vamos a crear un contenedor. Este contenedor vamos a crearlo montando el folder que acabo de crear y luego vamos a ver cómo se modifica esto. Ajá, Docker, igual el comando para montar el contenedor para montar el folder en un contenedor, eh, obviamente necesitamos crear el contenedor. Entonces vamos a hacer un docker run -d. Vamos a decirle los comandos para volumen. Bien, para montar volúmenes y para montar folders se usa un comando, de hecho, bastante diferente. Antes se usaba casi el mismo comando. Lo que pasa es que había un problema ahí de distinción entre los volúmenes y los folders y Docker generaba unos errores. Entonces la gente de Docker lo que hizo fue cambiar el comando. Para montar folder vamos a usar lo que es la opción -mount, ¿verdad? Vamos a hacer un bind a unir contenedor, el folder hacia el contenedor. Entonces le decimos que es un tipo bind. Le decimos la fuente. En este caso, nuestra fuente es en la carpeta mía. Yo prefiero usar siempre el path completo. A mí no me gusta usar llamarlo local porque después cuando uno hace cualquier cambio no encuentra los paths. Le habíamos puesto Docker folder, ¿verdad? sí. Docker folder. Vamos a darle el target, que es donde yo lo quiero montar en el contenedor. ¿Cómo lo hacemos interesante? Vamos a hacer algo. Vamos a montar un Nginx y vamos a crear la carpeta donde van los HTML y vamos a modificar un HTML. User shared. ¿Dónde era que lo guardaba? Déjame revisar algo acá. Un segundo. ¿Dónde era que lo guardaba? Era user shared HTML. No me acuerdo. ¿Dónde era que lo guardaba en Nginx? En Nginx acá tengo mis configuraciones que es user shared Nginx HTML. Tengo que exportar el puerto, obviamente, pues si no, no voy a poder accesarlo. Vamos a ponerle, como siempre, 8000. Que me exporten el 8000, el puerto 80. Bueno, puedo ponerle 80 también, pero para no tener conflicto, porque creo que tengo algo corriendo en mi máquina en el puerto 80. A ver, ya tengo que es bind, ya tengo el source, ya tengo el target, ya tengo el puerto exportado, que corra como un daemon. Y me falta, obviamente, el contenedor. Vamos a ver si no me falta más nada. No, ahí levantó. Bien. Bueno, igual. Vamos a hacer un call. Aquí vamos a accesar el 8080. Vamos a ver.
Bueno, aquí me manda un forbidden. Ah, ya sé por qué. Vivo. Déjame ver. ls docker folder. Ok, aquí está vacío. Docker folder. Ajá. Debió haber creado el folder con. Bueno, en fin, él debió haber creado el folder con los archivos del Nginx dentro. ¿Por qué no me permitió hacerlo? Buena pregunta. Ok, lo vamos a probar a ver si lo está leyendo o no. Vamos a crear aquí body. Vamos a ponerle acá cualquier mensaje. No sé, Nginx, para decir algo. Ok. Sí, creo que fue porque creó el folder, pero no copió los archivos por default de contenedor. Entonces me mandaban forbidden porque no había nada en la carpeta. Entonces, básicamente es un access deny. Digamos, eh, yo creé de hecho me está leyendo, hay algo raro, me está leyendo, el core me está leyendo el HTML. Ah, sí, porque es core, no es un browser. Bien, ok. No sé si vamos a ver el punto. Yo agarré una carpeta, ¿verdad? Que le llamé Docker Folder, que es una carpeta local mía. Yo levanto un contenedor y le digo que asocie esa carpeta al archivo donde se guardan los HTML del Nginx, dentro del contenedor, no dentro de mi máquina. Esto ya es corriendo el contenedor con Nginx. De hecho, si yo doy Docker PS, aquí está el contenedor, ¿verdad? Y el contenedor está exportando el puerto 8080, es donde está escuchando ahorita mi máquina. Cuando yo corro el core la primera vez, en el folder no hay nada, yo no he metido nada en el folder. Yo creo un HTML dentro del folder, ¿verdad? En mi máquina local, no dentro del contenedor, en mi máquina local, el folder. Pero como ese folder está asociado a los archivos de HTML del contenedor, claro, cuando ya yo creo el HTML y vuelvo y llamo al contenedor, al puerto 8080, el contenedor ya me va a responder con el HTML que tiene ahí. Entonces, esa es una manera de nosotros interactuar con el contenedor. Vamos a hacer una pausa aquí por si alguien quiere preguntar algo. Entonces, o que no comprendió algo de lo que se explicó acá, o no me di a entender bien de algo de lo que se explicó acá. Entonces, esa es una manera de que nosotros podamos utilizar nuestra máquina, modificar cosas dentro de un contenedor, dentro de un folder, un contenedor. Entonces, este es cómo se hace con folders. Ahorita vamos a ver el tema de volúmenes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, algo que no le haya quedado claro. No, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Ahora, esa es una forma de manejar contenedores. Ahora, vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a crear dos contenedores. Vamos a asociar un volumen en medio de los dos, un volumen que los dos puedan montar, que los dos puedan conectarse a ese volumen, tenerlo como parte del sistema operativo de ellos. En un contenedor vamos a hacer lo mismo. Vamos a editar un archivo en un contenedor y ver cómo ese archivo se ve en el otro contenedor. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Para que vean que es facilito. Al final es facilito manipular contenedores. Puede que sea tedioso. Hay que recordar algunas cosas, pero es fácil. Vamos a detener este contenedor, docker stop. No tengo que detenerlo, pero estoy buscando la manera de hacer un repaso de los comandos anteriores. Docker stop y se pone el container ID. Detenemos el contenedor. Bien, quiero eliminar el contenedor, docker rm. Y ya le dije que se pueden usar comandos anidados. El primero me va a dar todos los contenedores que están en estado stop y el segundo, esto, me da todos los que están en stop.
y esto ya lo remueve. Y aquí ya no tenemos Docker PS, no tenemos ningún contenedor Docker PS menos A, y ya no hay contenedor en estado stop. Entonces, creemos dos contenedores. Vamos a crear un contenedor. Vamos a decirle que ese contenedor sea, que pueda ser. Yo creo que yo tenía por aquí un Alpine creado. Ah, bueno, miento. Y antes, esa es la diferencia entre volumen y folder. El folder yo lo creé local. En el caso de los volúmenes, yo tengo que crear el volumen en Docker primero, como le dije al comienzo, porque es un volumen de Docker, no es un volumen de nuestra estación. De hecho, nuestra estación no lo puede leer y él lo guarda en un pad dependiendo del sistema operativo. Ahí guarda el volumen, pero no lo podemos leer. Lo que vamos a ver es si lo logramos abrir, lo que se ve es puro binario. Entonces, para eso se usa el comando docker volume. Con el docker volume, permiso, ok. Con el docker volume vamos a crear los volúmenes necesarios. Vamos a llamarle, no sé, volumen, vamos a llamarle test. Test. Ajá, vamos a dejarlo así. Vamos a crear un volumen test, ahí se creó el volumen. Bien, ahora vamos a conectar ese volumen a dos contenedores distintos. Docker run, vamos a crear de nuevo, el clásico, el Nginx, docker run -d, le decimos Nginx, para montar el volumen aplicamos lo mismo, sería el --mount, el tipo, igual bind, vamos a ponerle la fuente, en este caso, no, miento, estoy creando volumen. Estoy creando volumen, entonces con volumen yo les dije que el comando era diferente. Entonces usa -v y la fuente y el destino. Entonces, la fuente de nosotros era home, en mi caso el de Salas, o la fuente es test, porque es un volumen. Tengo que recordar yo mismo que es un volumen y no un user share nginx html. Estas letritas de aquí vamos a quitarlas, no me dejan ver. Ujú. Ok. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es montar el volumen. El -mount no se usa en este caso porque el -mount es un comando para montar folder, no volúmenes, es solamente el -v. -v, el volumen que creamos que se llama test, y lo vamos a montar en la carpeta user share nginx html para el nginx. Bien, ahí ya lo creo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Docker run -d. Vamos a usar el mismo comando. Vamos a usar Alpine, vamos a montar, como esto no nos interesa, lo vamos a usar solamente para escribir sobre el folder, vamos a mandarlo a un folder en home. Entonces, home test. Y en vez de que sea un Nginx, vamos a usar un contenedor de Alpine. Alpine es otra versión de Linux más. Y vamos a decirle que sea Latest. No me falta nada, no. Bueno, creo que, déjame ver algo. Es que el problema con Alpine, ya me acordé, es que Alpine tiene que estar corriendo en modo
estar activo porque ellos son de una corrida. Hay contenedores que yo le había explicado a ustedes que son de una corrida, que son contenedores que uno lanza, ejecuta algo y ellos cierran. Entonces Alpine es uno de esos. Entonces, si yo quiero que se mantenga estable, tengo que tenerlo en modo interactivo, que no se me vaya con en una corrida, sino que quede corriendo. Vamos a ver. Y ahí está el Alpine. Entonces aquí vemos el Alpine. Y aquí vemos el Nginx. El Nginx tengo algo que no vamos a poder ver. Voy a bajarlo un momentito. ¿Alguien me dice qué es lo que tengo mal en el Nginx? Aquí está. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no tan mal? ¿Qué me faltó? Este es el del Nginx. Nadie. Lo que me faltó fue exportar el puerto. Entonces el contenedor como tal no me va a funcionar así. Porque no es que no me va a funcionar, no lo voy a poder ver, no lo vamos a poder accesar. Entonces vamos a hacer algo. Docker stop. Este es el D43. Voy a tener el del Nginx un momentito. Ok. Vamos a correr el del Nginx de nuevo. Pero hay que exportar el puerto, si no, no vamos a hacer nada. 8000, puerto 80. Eso fue lo que nos faltó. Si no, no lo puedo accesar. Bien, listo. Entonces, ok. Vamos a activar TMX un momentito para hacer algo rápido. Bien, entonces, aquí tengo los dos contenedores. ¿Lo vemos? El contenedor con Nginx. Tengo algo raro acá. Que tengo la ligera sensación de que maté el contenedor que no me correspondía matar. Ahora tengo dos Nginx. Docker stop. El Nginx que tengo de más es este. Maté el del, ¿cómo se llama? Maté el contenedor del Alpine en vez del contenedor del Nginx. Vamos a levantar el de Alpine de nuevo. Vamos a volver a revisar. Y bien, aquí tengo un contenedor que es Alpine. Y aquí tengo un contenedor que es Nginx. Vamos a conectarnos a la Alpine. Acuérdense que el comando para conectarse al contenedor a un contenedor es el comando exec, como les había yo explicado antes, con la opción de Interactive. Entonces, tenemos que decirle cuál contenedor nos vamos a conectar. En este caso vamos al Alpine, vamos a modificar el Alpine y después ver el cambio en la Nginx. Bien. El del Alpine es este que está aquí. Entonces el 0C ETF. Y nos conectamos al del Alpine. Dice, run command is running container. Tengo algo que no está bien acá. ¿Cuál contenedor es? 07. Ah, ok. Me estoy conectando al contenedor, pero no le estoy diciendo que quiero que corra. Le tengo que decir que corra un batch o un shell. En este caso vamos a decirle que el shell y ahí me conecté. Estoy conectado dentro del contenedor Alpine. LS Home. Si yo le hago un LS a Home, ahí tengo la carpeta test. Vamos a hacerle un clear para que nos quede en la parte superior. Si yo me conecto a Home, ahí tengo la carpeta test. Y dentro de la carpeta test, ve la diferencia en esta vuelta con el tema del volumen. Él sí me creó el volumen y ahora les explico por qué. Él sí me creó el volumen
y puso ya previamente los archivos del Nginx, los archivos default del Nginx. Cuando lo hicimos por folder no me hizo eso. Eso tiene que ver con un tema de precedencia. Digamos, en el tema de los volúmenes, el primero monta el volumen y después levanta servicios. Entonces, o crea configuraciones previas. Entonces, pero lo primero que hace cuando él va a montar volumen es eso, primero montar el volumen y después crear el resto del ambiente. Entonces, eso permite que los archivos del Nginx se puedan copiar porque ya el volumen existe. En el caso del folder, el primero levanta el contenedor, levanta los volúmenes locales, las carpetas locales, copia todo lo de los servicios, incluyendo lo del Nginx, y después monta el folder. Entonces el folder queda montado sobre lo que ya existía y queda un folder en blanco. Esa es la diferencia en el tema de folder y volúmenes. Entonces, aquí hay una página default. De hecho, voy a cambiarme a la otra pantalla, por eso fue que la usé. Si yo voy a llamar, por ejemplo, al localhost, este no es el Alpine. Okay, a la izquierda tenemos el Alpine. A la derecha estoy haciendo un llamado al Nginx. Son dos contenedores distintos los que montamos. Ambos tienen el mismo volumen. Si hago un call aquí, ven, aquí dice Welcome to Nginx. Vamos a modificar esto, ¿verdad? Entonces, regresemos al Pine y vamos a modificar el index HTML. Tengo que irme a Home, es porque estoy en mi carpeta local. Y vamos a modificar el index HTML. Y acá en vez de Welcome to Nginx, vamos a montarle. Esta máquina donde estoy modificando es el Alpine, así que vamos a poner aquí Welcome to my Alpine. Ok. Si yo me voy acá y yo vuelvo a hacer un call, no al Alpine, vuelvo y repito, le estoy haciendo un call ahora al Nginx, al contenedor que se llama Nginx. ¿Ve? Que ahora el contenedor también leyó. Estamos hablando de dos contenedores distintos. Okay. Agarramos y escribimos sobre el folder aquí, el volumen, sobre el Alpine, el contenedor Alpine, y se modificó el mismo volumen que está montado sobre Nginx. Es el mismo volumen, solo que lo ataché a los dos. Y entonces puedo modificar los archivos de un contenedor en el otro. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere intentar algo? ¿Alguien quiere? Yo tengo una consulta. Cuando es A ver, con dígame. folder, cuando es con folder, Ujú. se puede hacer esto, que el cambio que hago, digamos, en un contenedor se puede reflejar en el otro. Exactamente. De hecho, para eso son. De hecho, ese es el caso que más se usa los folders para poder mantener persistencia de los datos, no se borren con el contenedor. Ahorita vamos a ver un ejemplo más interesante. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ahorita vamos a ver, digamos, el tema de lo que es bueno, vamos a ver rápido lo que son las variables ambiente, ya el último punto que nos queda de esta parte, y entramos a ver eso precisamente, cómo mantener persistencia. Entonces, bueno, yo creo que usted tiene la presentación, entonces no vale la pena como leer lo que está ahí. Entonces yo prefiero seguir con los ejemplos. Vamos a ver acá ahora, vamos a matar estos contenedores, vamos a cerrar esta ventana, no creo que ahorita la vemos todavía. Vamos a salirnos del Alpine y vamos de nuevo, a limpiar los contenedores para no tener esa chorrea de contenedores ahí. Vamos, Docker stop, vamos a usar anidar comandos, por dicho aquí lo tengo, ya tenemos todos los contenedores. Si notan, si dan cuenta, cuando hago Docker stop y hay volumen montado, toma más tiempo. Entonces es porque tiene que hacer el desmonte de los volúmenes y todos los demás. Vamos a remover los contenedores. Ya, tenemos nuestro Docker empty. Nada ahí. Bien.
Vamos a, digamos ahora, yo quiero mandar una variable, porque eso es algo muy común. Yo quiero mandar variables de ambiente de mi estación hacia el contenedor. ¿Cómo yo mando variables? Bueno, es sencillito. Cuando yo creo, las variables se pueden mandar en tiempo de ejecución del contenedor. Cuando yo arranco el contenedor, digamos, se pueden mandar perdón, en tiempo de construcción del contenedor. Cuando yo construyo el contenedor, yo le digo la variable y le digo el valor default y se lo mando. Eso es sencillo porque es solamente usar un comando que es el comando "-e". Vamos a docker run -d -e. Vamos a ponerle aquí, no sé, var 1 o var 2 igual, y vamos a ponerle un valor aquí. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, por dar un ejemplo. Como vamos, puede ser que corramos Alpine. Vamos a correr un Alpine de nuevo. -t, si no, no corre el Alpine. Vamos a ponerle aquí el Alpine y vamos a ponerle acá igual, latest. Docker run -d -t -g. Entonces, con el comando "-e", este que está aquí, es que nosotros asignamos una variable que a todo esto, este igual puede ser un valor que esté dentro de mi sistema operativo, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así para que se vea más sencillo. Ok, ahí corremos el contenedor, revisamos que el contenedor está corriendo, ahí está corriendo, vamos a conectarnos al contenedor a través de un shell. Este es el 4 a 5 8 la. No hay que poner todos los números, yo digo, usted puede poner 4 o 5 números, es suficiente. Entonces, ahí estamos dentro del contenedor. Aquí ya me conecté dentro del contenedor. Si yo hago un eco a la variable, no, miento, yo le puse var 2 a la variable. Si yo hago un eco a la variable, ves que lo que yo tenía, lo que yo puse en la estación mía, esa variable se la puedo pasar al contenedor. Entonces yo puedo tener una lista de variables y puedo también, no sé, extraerla de algún archivo y pasársela al contenedor. Entonces son formas de pasar variables. Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Salgamos de aquí. Bien, digamos, por ejemplo, yo quiero crear un contenedor. Aquí tengo un ejemplo. Quiero montar un contenedor MariaDB. MariaDB. Y ese contenedor, yo quiero ponerle, cuando uno crea los contenedores con base de datos, usualmente hay que decirle primero cuál es el username con que se va a crear la base de datos, cuál es el password de root, cuál es el nombre de la base de datos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, aquí hay un tema que no vamos, yo no sé, yo le dije que hay muchas cosas que dependen vamos a volar nuestra parte, que dependen del contenedor. El contenedor, cuando uno va a Docker Hub, en Docker Hub ellos te dicen qué ocupa y qué no ocupa para crear el contenedor. No sé si esto ocupe el tema de la persistencia. Vamos a ver, a mí ahorita no me interesa la persistencia. Ahorita lo que me importa es enseñarle a ustedes cómo funciona el tema de las variables. Entonces, vamos a crear esta MariaDB con esos datos de base de datos. Okay. Ahí se creó Docker PS. De ahí está el MariaDB. Vamos a conectarnos a MariaDB. Vamos a Docker sería igual, execute -it, un sh, y en este caso es el 159, pero ve, aquí estoy conectado en la base de datos. Entonces vamos a verificar que realmente esas variables primero pasaron, ¿verdad? Yo puedo igual hacer un eco
sobre la variable MySQL _root _password. Y ahí está la variable. Pero lo importante es que la base de datos se haya creado con esos datos. Entonces vamos a revisar cómo era en MySQL. Era MySQL, creo que era -h localhost. No, yo ya me acordé. Con -u basta. El usuario, que en este caso el usuario que creamos según las variables, aquí está, que le mandamos, el usuario que le mandamos para crear la base de datos, es un usuario que se llama WP user, WP user. Vamos a ponerlo aquí y le decimos que me pregunte por el password. Y el password dice que es el mismo, solo que con un arroba al final. ¿Ve? Y ahí pegamos a la base de datos con ese usuario. Entonces, que sí uso esa información para crear la base de datos. Show databases, y tiene que haber creado la base de datos con el nombre WordPress DB. Y ahí está la base de datos con el nombre WordPress DB. Pues eso es una forma de pasar variable. ¿Qué pasa si yo creo una tabla en esa base de datos y yo la cierro y destruyo el contenedor? Cuando yo la vuelvo a crear el contenedor de nuevo, ¿qué va a pasar? La data no va a estar, se desaparece. Entonces, para crear base de datos tenemos que crear persistencia. Vamos a ver eso en un momento. Bien. ¿Qué tiempo tenemos? 8:40. Luis, una Vamos a... pregunta. Dígame. ¿Se pueden ver la lista de las variables que existen en ese contenedor o algo así? Digamos, ¿cuáles existen? Porque de ahorita se las creó y sabemos cuál es el nombre, pero si alguien más las creó, bueno, no sé si eso se puede. Si alguien más las creó, ¿cómo puedo ver todas las variables? Es que creo que en Linux, no me acuerdo en este momento, creo que hay un comando que es emp, controlar. Entonces con M muestra todas las variables, pero no sé si ese tipo de variable también te la muestre, debería, que son tantas de Linux. ¿Cómo es que se llamaban? No, aquí no aparecen. Buena pregunta, déjame averiguártelo, porque no sabría decirle, ahí te contesto esa pregunta. ¿Cómo verlas todas? No sé. Usualmente cuando son variables de ambiente, nosotros también usamos otra estrategia, que en vez de mandarla, Luis, dígame. perdón, creo que el comando era print como environment, Vamos a ver. si no me equivoco. Bueno, si le doy enter aquí tal vez. Perdón, que vivo. Estoy buscando las variables dentro de mi estación, no dentro del contenedor. Ve, aquí están, con el emp era suficiente. Es que, disculpe, estaba dándole un emp a mi estación, no al contenedor. Aquí ya me conecté al contenedor y con el comando emp. Y entonces aquí ya se ven todas las variables. ¿Ve? Aquí está MySQL user. Y aquí está, bueno, incluso esta la escribió él mismo. Es la versión. Y aquí está la otra que se setió, que es el MySQL database name. Entonces ahí están. Responde su pregunta, Andrea. Sí, solo me queda una duda, porque ahí no se ve la de bar2. Porque bar2 estuvo en un contenedor anterior que yo destruí. Ah, ok. Entonces, como yo lo destruí, como le digo yo, eh, se destruye con el contenedor. Ok, muchas ¿Estamos, gracias. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, hay un comando que se llama links. Vamos a ver, en la presentación no lo vamos a hacer. Dentro, cuando yo creo contenedores, digamos que yo creo un contenedor A, que es una base de datos. Creo un contenedor B, que es mi aplicación. Yo puedo linkear o que ellos se vean entre ellos usando un parámetro que se llama link.
¿verdad? Ya lo vamos a ver. Con el parámetro link se crea, digamos, lo que se hace es unir un contenedor con otro. Aquí viene una parte importante que a mí se me había olvidado decirlo a decirle antes. Yo a los contenedores puedo ponerle nombre. De hecho, él crea siempre un nombre default, como el que está acá. Ve, y siempre usa con nombres raros ahí. Entonces él le pone los nombres él mismo, pero yo puedo definirle el nombre este. Entonces con el comando link yo le puedo decir a un contenedor que haga un link y le identifico el nombre del otro contenedor. Y con eso ya él se conecta o hace un bind entre ellos. Vamos a ver un ejemplo para explicarlo más, para que lo vean con más facilidad. Vamos a destruir primero todos estos contenedores. Típico caso para limpiar todo. Docker. Vamos a detenerlos primero porque el life cycle dice que no se pueden borrar si no se detienen. Así que vamos a detenerlos todos. Y un contenedor que está. Ok. Y vamos a borrar los contenedores para limpiar. Bien. Por dicho esto, ya este ejemplo lo tengo aquí. Espero me funcione. Porque esto lo escribí hace ya bastante. Y como Docker a veces cambia cosas, vamos a copiar esto. Ok. Ven, aquí me faltó algo. ¿Qué vamos a hacer con este comando? Aquí lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, solo que vamos a cambiar, en vez de usar una imagen que se llama MariaDB, vamos a usar MySQL puro. Al final la misma cosa casi. El nombre, venlo aquí. Al nombre de este contenedor le vamos a llamar WordPress DB. Tenemos que ponerle un nombre específico y no dejar que nos lo cree el Docker, que no nos lo cree el Docker, porque el Docker le va a poner un nombre que le da la gana. Entonces nosotros necesitamos intencionalmente que tenga un nombre de contenedor. Entonces el contenedor se va a llamar WordPress DB. Para eso se usa el comando menos name, o el comando no, el parámetro menos name. La opción menos name. Y ahí se la ponemos. Con esto vamos a crear un contenedor que es un MySQL. Necesitamos pasarle variables de ambiente para que él cree los usuarios, password y todo lo demás. Aquí estamos bien. Pero necesitamos que cree persistencia. ¿Qué es persistencia? Que todos los datos de la base de datos se guarden en una carpeta. Y vamos a conectar a esto un WordPress, que es un contenedor que vamos a crear aparte. No vamos a crear el WordPress, sino que vamos a bajar una imagen que ya tiene WordPress instalado. Eso es lo bonito de esto, no hay que reinventar la rueda. Y esa imagen con WordPress instalado, vamos a conectarlo a esta base de datos con MySQL. Necesitan verse, así que necesitamos hacer un bind entre los dos y creamos lo que es el link. Bueno, aquí algo me va a fallar. Vamos a abrir otra ventana, porque yo estoy creando persistencia, pero sobre una carpeta que se llama database, y yo no tengo esa carpeta creada. Entonces, lo está buscando en la raíz. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame database. Y para el siguiente ejemplo, que es el de WordPress, vamos a crear una que le vamos a llamar WordPress. Necesitamos las dos carpetas. Ok. Bien. Levantemos esto a ver si todo está bien. Por dicha, corrió. PS. Y ahí tenemos nuestra MySQL. No vamos a entrar a ver si estos datos están bien porque ya probamos anteriormente que sí funciona. Ok, vamos a hacer un ls a la carpeta database. Yo tengo local en mi máquina, una carpeta. ¿Ve? Entonces, ven que dentro de la carpeta database, esa carpeta en realidad se me pasó hacerle un ls antes.
Pues en la carpeta Database están todos los archivos, los log files y todo lo demás del MySQL. Entonces, si yo destruyo el MySQL, estos archivos se van a quedar ahí en mi carpeta. Yo levanto el MySQL con los mismos parámetros, él va a mantener su estatus. Ahorita lo vamos a ver con el tema del WordPress. Bien, ya tengo la base de datos creada, ¿verdad? Ahora voy a crear un WordPress. Vamos a copiar esto que está aquí y ya lo explico. Bien, si se fijan al final, la imagen que estoy mandando a llamar es una imagen de WordPress, ¿verdad? El nombre que le estoy poniendo a ese contenedor es este, WP Container. Ahora, yo quiero que vean esta opción que está aquí, menos link. Esa es la que yo voy a crear un link de WordPress con el MySQL, pero para hacer eso, después del link, yo tengo que identificarle el nombre, del, ¿cómo se llama? El nombre del contenedor que yo creé previamente, ¿verdad? Y el tipo de contenedor que es un contenedor de MySQL. Eso lo van a ver. Entonces, aquí, ya con esto, él agarra y él revisa en el contenedor anterior, ve los parámetros que el contenedor tiene, lo que él ocupa para conectar y hace la conexión. Eso lo hace internamente. Aquí lo que estoy haciendo es que la carpeta WordPress, él la va a usar para mantener persistencia de todos los archivos HTML del WordPress. Entonces, si yo modifico algo en los archivos HTML del WordPress, él lo va a mantener en mi carpeta local, en mi estación en esta carpeta. Entonces, estas dos opciones nos permiten, uno, salvar en la anterior la base de datos, toda la información de la base de datos para que se mantenga persistencia y toda la información del contenedor. Entonces, igual, la variable de ambiente, él necesita saber cuál es el nombre de la base de datos, él necesita saber cuál es el usuario de la base de datos, el password de la base de datos que me voy a pegar, y él necesita saber el nombre de la base de datos a la que me voy a pegar. Y vamos a verlo en el puerto 8000. Entonces corremos y ahí están los dos contenedores. Vamos a revisar rápido. Docker PS. Aquí están mis dos contenedores. Bien. Ahora aquí vamos a hacer un cambio de pantalla. Un momentito. Ya casi terminamos. 8:51. Bueno, ahí nos alcanza el tiempo todavía. Vamos a parar la presentación. Vamos a buscar un momentito F11, un browser. Ok. Y vamos a compartir el browser. Ujú. Bien, ahora, yo el contenedor lo creé igual, el mismo puerto 8000. O sea, aquí ya nos tienes que brincar el WordPress. Entonces ya tenemos aquí el WordPress. Ahora, eso no identifica o no quiere decir que estemos pegados a la base de datos, eso hay que verificarlo. Esta página siempre la tira WordPress. Bien. Ya cuando hay que insertar cosas, van a poner aquí, no sé, español. Vamos a salvar esto. Vamos a ponerle aquí título del sitio, my site, nombre del usuario, Luis. Password, vamos a ponerle Luis. Bueno, este es más complicado. En realidad no es Luis y un arroba. No se me olvide ahora. Correo electrónico, luis.salas, vamos a usar este mismo. Me interesa instalar WordPress. No vamos a salvarlo. Acceder. Listo. Entonces aquí vamos a ponerle Luis. Y aquí era Luis, arroba. No quiero salvarlo. Y aquí tengo el WordPress instalado. ¿Ve? Entonces, si yo
voy a destruir los contenedores, no le voy a enseñar esa pantalla, porque ya ustedes saben cómo destruir los contenedores, es lo que más hemos hecho en el día. Voy a destruir los dos contenedores. Ok, movete. De hecho, ya ahí se detuvieron. Si yo le hago refresh acá, no vamos a ver nada. No hay vuelto con connect porque ya destruí los contenedores. Ahora, yo voy a volver a crear los contenedores con la misma información. No se las voy a enseñar ahorita porque ya lo vieron cómo se construía. Simplemente muevo la flecha para arriba, consigo los contenedores, MySQL. Ajá, este es el de MySQL. Aquí lo vuelvo a correr. Me dice que no puedo correrlo porque no he removido los contenedores. Los detuve, pero no los removí. Tiene toda la razón. Ah, por eso siempre los limpio. Así. Ahí ya me quedó el contenedor con MySQL. Y ahorita voy a levantar el contenedor con el WordPress de nuevo. Contenedor con WordPress y ya quedó el contenedor con WordPress. Espera unos segunditos. Vamos a darle refresh aquí. Es en el puerto 8000. Y algo pasó. Ah, no, ya sé qué es. Esto es porque es la página del sitio, la página principal. Pero de hecho, vean que él conservó, la segunda vez que levanté los contenedores, conservó la información que está ahí. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo anterior era el administrador, WP Admin. Vamos a entrar aquí. Esto es lo que estamos viendo. De hecho, hasta la información de logueo la agarró de una vez. Entonces, a lo que voy es que con esto ya nosotros creamos persistencia. Entonces, los datos de los contenedores y de la base de datos igual se van a mantener. Vamos a cerrar esta ventana. Dejamos de compartir aquí. Volvemos a compartir esta para ya terminar. ¿Qué era esta? Ah, ni me acuerdo. Sí, era esta. Y cerramos la ventana. Entonces, ahora volvamos a hacer el procedimiento que acabo de hacer. Detener los contenedores. No sé, fue lo que no vieron. Remover los contenedores, me mandó un error porque traté de correrlos y no lo había removido. Y lo que había hecho era esto, volvía simplemente a correr MySQL, crearlo de nuevo y crear el WordPress de nuevo. Pero ¿por qué los datos no se perdieron? No se perdieron por esto. Vean algo, ya yo no tengo contenedor corriendo. O sea, no hay contenedor corriendo. Ni siquiera están en stop ni nada. Mira, está vacío. Entonces, si yo le hago un ls, digamos, a la carpeta database, a pesar de que no tengo los contenedores, la información de la carpeta está ahí. Y si yo veo WordPress, cualquier cambio que yo haya hecho al WordPress, todo lo de WordPress está aquí. Está la carpeta WP Admin, el WP Content, y esto pasa igual que con cualquier aplicación que nosotros creemos. Entonces la podemos hacer así. Y así se guardan los datos y para la próxima corrida, no tener que volver a crear todo de nuevo. Incluso cosas que nosotros queremos crear y que no tener que correrlo modificarlo cada tanto, lo salvamos, usamos folder para ese tipo de cosas. Cuando queremos comunicar folder entre, por decir algo, entre contenedores, usamos volúmenes. Cuando queremos mandarle variables, usamos la opción "-g". Cuando queremos linkear un contenedor con otro, usamos la opción "-link". Y de esta forma creamos lo que se llaman persistencia entre las aplicaciones. No sé, muchachos, si alguna pregunta al respecto. Yo sé que vamos muy rápido, pero es que estamos contra tiempo. Entonces sí me gustaría que se pongan a practicar ahí para que ustedes mismos se den cuenta. Algo importante es que cuando yo corro Docker,
Por ejemplo, en el Linux, el Docker, el engine, se crea lo crea de hecho el root, no lo crea el usuario mío. Se los digo porque si yo trato de borrar una carpeta WordPress, por ejemplo, lo más probable es que me diga que no la puedo hacer. De hecho, cannot remove, porque los archivos de internos los creó el engine de Docker, entonces no lo puedo borrar. Entonces, para ese caso ya tengo que hacer un sudo, hacer como root o administrador. Ahí me lo dejo borrar, y lo mismo para database. Listo. Docker PS, ambiente libre, Docker PS -A, libre. Terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta, muchachos? Igual nosotros la otra semana, óigame a mí, cuando tengan chance ahí y nos haga espacio, Alejandro, ahí vemos, ya nosotros vamos a entrar a la parte que es Docker Compose. Todo esto que vimos y algunas cosillas más que no vale la pena ahorita como explicarla, la verdad es que Docker es bastante grande, entonces la idea era que ustedes vieran cómo podíamos manipular Docker, cómo podíamos conectarlo entre ellos, todo eso. No vale la pena explicar tantas cosas porque muchas de esas cosas vamos a verlo después que se simplifica con lo que llamamos Docker Compose. En el Docker Compose, básicamente nosotros creamos un archivo donde está toda la configuración de los contenedores que vamos a usar, y ahí podemos meter 10, 20, 100 contenedores y cómo se comunican entre ellos. Y obviamente no vamos a hacer algo tan grande, y solamente con una línea de comando creamos todo el ambiente con todos esos folders, volúmenes y todo ya metido en un Compose. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.